Nos encontramos con nuestro amigo Salim Hasir, quienes ya ustedes conocen. Salim, vamos a darle la bienvenida a nuestro amigo Salim. Salim, ¿cómo estás? Hola William, muy bien, muchas gracias por invitarme nuevamente aquí a tu espacio, a estar con tu audiencia y bueno, un tema interesante que tenemos para hoy, para dilucidar un poco más todo este tema de Jesús, ¿no? El Mesías, Jesús, cómo lo percibe la religiosidad y bueno, y realmente qué es lo que ocurre, ¿no? Basados en los textos y en las traducciones más antiguas de todos estos eventos. Así que muchísimas gracias por la invitación. No, tú sabes que tú eres parte de esta casa, de la casa de Despierta este es el tiempo. Y sí, este va a ser un tema súper candente porque va a haber encontronazos, hasta quizás entre nosotros mismos. Pero lo más importante es lo que el público se lleve, porque eso es lo más importante, que el público tenga un abanico de opciones para lo que hacemos, que es investigar y la búsqueda de la verdad, porque más que todo estamos enfocados en esta búsqueda, de no creernos lo que nos dijeron, no tragar entero en todo. Vamos a analizar este tema, que como les dije anteriormente, es un tema súper caliente y sería si Jesús en realidad fue el Mesías de Israel. Bueno, Mesías de Israel está claro que no, porque incluso dentro de ese mismo pueblo nunca lo reconocieron, ya vimos lo que le hicieron. Desde la perspectiva de ellos estaban esperando otro personaje, lo siguen esperando, tienen sus profecías, tienen los parámetros que ellos tienen claro que ese personaje debe cumplir. Por lo tanto, la conclusión evidente es que Mesías hebreo, Mesías judío, no lo fue. Eso es una realidad. Ahora lo que vamos a comenzar a profundizar es si realmente Jesús representa la figura de lo que todos conocemos como un Mesías, ¿no? Aunque Mesías sabemos que Ujú. es un término más asociado al judaísmo, que traduce ungido, pero vamos a ver si Jesús realmente su intención era cumplir ya no el tema de un Mesías hebreo como tal, sino un Mesías para la humanidad o algún tipo de Mesías. Eso va a ser Exacto. interesante. Sí, 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 esto va a estar súper interesante. Vamos a usar algunos textos bíblicos que mencionan a Jesús, o según la religión, mencionan a Jesús como el Mesías esperado por Israel. Y vamos a tratar de desentrañar estos textos, pero desde la parte histórica, desde la parte cultural, desde la parte lingüística, ¿verdad? Y luego vamos a ver realmente cuál es el papel que vino a ejercer Jesús, la función y por qué no es el Mesías de Israel. Y uno de estos textos se encuentra en Miqueas capítulo 5 versículo 2. Necesitamos obligatoriamente leer el versículo 1 para poder entender la historia que está experimentando en este momento el escritor. Ya sabemos de que la Biblia ha sufrido lamentablemente a través de sus traducciones un montón de manipulaciones, pero han dejado algunas palabras claves que deben tomarse en cuenta, pero yéndose también comparándolas con el original. Lo primero que hay que conocer quién fue el profeta Miqueas. Este fue un profeta de origen campesino de finales del siglo 8, como en el 720 antes de Cristo, proveniente de Mocheret, una pequeña aldea de la fértil llanura de Selefá o Cefelá, perdón, a unos 30 kilómetros al sur de Jerusalén. Y el nombre hebreo es Mijaj, que significa quién es como Yahvé. Este profeta presuntamente vio cómo el ejército sirio hizo desastres, o sea, diezmó al reino del norte. Entonces, en la mayor parte de este libro, vemos que el profeta declara juicios al reino del norte por lo que él llama idolatría y otras cosas, mientras que para el sur, en este libro de Miqueas, es todo también juicios y castigos. Miqueas ve una esperanza o una luz en medio de las tinieblas y él percibía que un glorioso Dios que gobernaba sobre todas las cosas iba a ayudarlos en un momento de angustia. Vamos a ver lo que dice el versículo 1. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado, con vara herirán en la mejilla al juez de Israel.
En el contexto vemos de que el pueblo o la ciudad de Judá o de Belén está siendo sitiada por el ejército asirio. Ellos están temerosos y en este momento el profeta lanza una palabra o lanza un clamor y dice lo siguiente: pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Aquí estamos leyendo una traducción que nos deja entender lo que nos ha dicho las religiones todo el tiempo, de que aquí se está hablando de una profecía que habla del nacimiento de alguien como un Mesías que vendrá y que se le adjudica este título a Jesús. ¿Qué puedes ir ampliando con respecto a esto, Salim? Bien, con respecto a lo que mencionaba sobre Miqueas, Miqueas es un profeta menor de los 12 del Antiguo Testamento. Tiene un menor rango, los mayores son Ezequiel, Isaías, Daniel y Jeremías. Y se les considera profetas menores porque primero el contenido profético es mucho más corto, son profecías que no son tan extensas como la de los mayores. Y en este caso, como tú lo decías, se utilizan varias citas de algunos de estos profetas, sobre todo Isaías, en este caso Miqueas, también Malaquías, para encajarlas con ciertos símbolos de la vida de Jesús, como por ejemplo en este caso el hecho de que Jesús nace de Belén, se convierte en un caudillo, ¿no? En un líder para el pueblo de Israel, o por lo menos para una parte, que consideraron en su momento que Jesús era el Mesías hebreo, el Mesías que estaban esperando. Porque es cierto que parte del pueblo judío así lo consideró. Aún lo siguen considerando. Hay una parte del pueblo que aún cree que Jesús sí fue su Mesías. Entonces, en esta cita, claro, se toma esa parte que dice desde el versículo 2 hasta el versículo 3 más o menos, o no, básicamente el versículo 2, cuando habla de que de Belén, que es pequeña, una ciudad pequeña, se levantará de ella uno que será Señor de Israel. Esto lo utiliza el cristianismo para decir que ese fue Jesús o que eso se cumplió en el tiempo de Jesús, porque Jesús nace en Belén, se convierte en un líder, en un caudillo, y evidentemente nace allí en lo que es dentro del pueblo hebreo. Ahora, cuando uno lee la cita completa, evidentemente aquí está hablando de un proceso militar, un sitio, ¿no? Sobre la ciudad de Belén, y Miqueas hace un clamor para pedir a Dios, por así decirlo, que se levante alguien, un líder, que les ayude en esa situación. Entonces, eso es lo que el contexto histórico nos muestra. Y ahorita, bueno, tú también nos vas a hablar del tema de la traducción para ver si es correcto ese enlace que se hace desde el cristianismo. Bueno, ni siquiera del cristianismo, desde el mismo evangelio se toman estas citas para mostrar, ¿no? De que Jesús habría cumplido con eso que aquí se está diciendo. Así es, Salim. No viene ni siquiera del mismo cristianismo, porque el cristianismo fue mucho, pero mucho después, ya 300 y pico de años después de la resurrección, muerte y resurrección del Cristo. Viene de, más que todo también, ahí, aparte de la mala traducción que se nos ha entregado, que nos ha llegado, también hay un empujón que da la teología, ¿verdad? Que se encarga de darles respuesta a todas aquellas cosas que ellos ni siquiera entienden. En lo que más o menos yo he estado investigando, y estaba diciendo anteriormente, cuando aquí el profeta está diciéndole a su gente, al pueblo: reúne ahora tus tropas, hija de guerreros, han puesto sitio contra nosotros, con una vara le pegarán en la cara al gobernador, al que gobierna de Israel. Y aquí el profeta está queriendo decir, en mi opinión, ¿verdad?, de que Israel debe reunir a sus tropas porque el ejército asirio ha llegado hasta las puertas de Judá para amenazar el reino del sur. Para este momento, si leen el libro completo, el reino del norte ya está totalmente destruido. Y es lo que
se ha venido diciendo siempre, las batallas que ganaba este pueblo era siempre contra su familia, o sea, pueblos pequeñitos. Cuando le tocaba enfrentarse con naciones de verdad, siempre eran diezmados y suplicaban por ayuda. Em, el profesor César Silva del Instituto Limud explica que siempre que los escritores, cuando escriben, lo hacen envueltos en un contexto y que no es lo mismo escribir en momentos de abundancia que en momentos de enfermedad, en momentos de alegría o en momentos de tristeza. Y este es uno de los casos. El escritor está escribiendo en un momento de gran tensión y desesperanza o una situación vital para que para él en este momento es una situación de vida o de muerte. Los escritores bíblicos, muy a pesar de que nos hayan dicho que lo que escribían eran inspirados por Dios, realmente ellos lo que estaban era influenciados por diferentes situaciones por las que estaban pasando ellos o el pueblo. Y que conste, repetimos, lo mismo que siempre decimos, hagamos de cuenta que lo que está escrito aquí es verdad, para que después no queden dudas y hayan personas por ahí que digan, pero ustedes creen todo lo que dice el libro. No, nosotros estamos tomando en cuenta de que lo que está diciendo ahí, lo estamos haciendo un suponer de que es cierto. Em, el escritor, si ponemos atención a sus palabras, está afectado por lo que está ocurriendo y también tiene temor a lo que está pasando afuera de los muros de la ciudad. Por lo que creemos que el texto está escrito y marcado por el temor que siente el escritor y por la esperanza que él trata de darle a su pueblo. Y él confía que su Dios aparecerá de algún lado y les va a ayudar. Em, Cuando vamos y leemos el texto que tenemos enfrente, esta traducción, vamos a ver algunos detalles que van a llamar la atención. Y es, por ejemplo, cuando dice, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias. Cuando vamos al texto original, vemos de que la palabra familia no aparece por ningún lado, y esto era lo que yo le decía a Salim. Em, en las traducciones o los traductores tratan de hacer un enlace en su traducción para que se crea de que se está hablando, en este caso, de Jesús como Mesías que está esperando el pueblo, Mesías. Pero aquí si vemos, dice de que se está hablando de millares, no de familias. No se menciona la palabra familia por ningún lado. Otra palabra que debe llamar la atención es cuando dice el que será Señor en Israel. La palabra Señor tampoco aparece. Lo que aparece es la palabra gobernante o caudillo, un dominador, ¿verdad? Un gobernador, un tirano, alguien que tenga poder militar o político. De eso es de lo que está hablando. Y Bueno, remata, pero también ahí salía dentro de los sinónimos, salía la palabra Señor también, sí, en la que pero mostraba. ellos ponen, mira cuántas palabras hay. Sí, hay varias. La pronunciación es machal, Ujú. pero la definición es gobernar, o sea, un gobernante. Sí, sí. Pero ellos usan de las últimas, convenientemente, ¿verdad? Ahora, ellos rematan cuando dicen de que sus salidas son desde el principio de los días, desde la eternidad. Si nosotros entendemos, bueno, nosotros debemos entender algo. Nosotros aquí en Occidente tenemos la palabra eternidad, su significado es algo que no tiene el principio no tiene fin, pero en el contexto hebreo, arameo de aquellos hombres antiguos, esa palabra eternidad no existía. La palabra que se usa aquí es olam, y aunque no las han traducido como antigüedad, eternidad, eternamente o eterno, hay escritores o hay lingüistas, como lo mencioné anteriormente, César Silva, como el mismo Mauro Vilino, que dice y enfatizan, no se debe traducir ni como eternidad, ni como eterno, ni como mundo. Se está hablando de un tiempo que nadie conoce.
el profeta está queriendo aparentemente decir de que él está clamando por un personaje que venga y lo salve en este momento de angustia, y que aparezca de algún lugar desconocido, pero que aparezca y los defienda. Es cierto algo de lo que estamos reflexionando sobre todo desde el punto de vista del cristianismo, porque aquí estamos cuestionando la visión, ¿no?, que se ha tenido de Jesús, no solamente desde el mundo hebreo, sino desde el mundo cristiano, y las formas que ellos utilizan para sustentar esa figura o esa percepción que ellos tienen de Jesús como Mesías. Entonces, claro, ellos lo perciben como una figura mesiánica y han utilizado citas para hacer encajar eso. Ahora, el punto aquí es, las citas a nivel profético, ¿no?, por ejemplo, que se enlazan en el Nuevo Testamento como esta, para mostrar que ciertos aspectos de la vida de Jesús sucedieron como se había anunciado cientos o miles de años atrás, y mostrar de esa forma que el nacimiento de ese ser y lo que ese ser iba a ser proféticamente estaba advertido. Eso es una cosa, y eso no quiere decir que Jesús haya representado la figura mesiánica que los hebreos esperaban o que los cristianos hoy perciben. Entonces, hablando de esta cita, hay varias cosas que yo aquí analizando y escuchándote, que son importantes, ¿no?, dentro de la traducción, de los términos, de los textos, del contexto y todo eso. Por ejemplo, ahora que hablas de la palabra olam, que básicamente traduce un tiempo que no se puede contar, un tiempo que se escapa de la mente, un tiempo desconocido, por así decirlo. Un lugar, es tiempo o lugar. Exacto, tiempo o lugar desconocido. Pero en este caso, como la cita se refiere a un tiempo, encajaría el tema de un tiempo desconocido. Se traduce como eternidad. Entonces, hay veces que, si bien ellos dicen que no se debe traducir con la palabra eternidad porque no sería lo más exacto, evidentemente, pero claro, ¿cómo lo traduces después? Pones ahí un tiempo fuera de la mente, es decir, tiene que haber una palabra que englobe o se acerque a lo que quiere decir. Porque yo pregunto, ¿la palabra eternidad se parece o es cercana a un tiempo desconocido, sí o no? Y la respuesta es sí. Cuando nos referimos a eternidad, o sea, tú puedes contar la eternidad, no puedes contarla. Puedes medirla, no puedes medirla. Por lo tanto, es un tiempo desconocido. O sea, el trasfondo, no me refiero a la palabra, sino en lo que significa o el trasfondo es bastante parecido a un tiempo incontable. O sea que está asociado. Estoy de acuerdo que no podemos verlo literal, pero sí está asociado. Es como decir, por ejemplo, la palabra espíritu. No, ahí no va la palabra espíritu, sino va esencia o va alma. Bueno, alma y espíritu, si bien no son lo mismo, pero sí están asociados porque pertenecen al ser humano. Si bien no podemos saber al 100%, ni siquiera Biglino, ni el uno ni el otro, la traducción exacta, porque tú sabes que dentro del hebreo una palabra puede significar varias cosas, es decir, darle el sentido exacto a la frase es muy complicado en ese idioma. Pero tampoco nos podemos poner tan técnicos o tan quisquillosos en el tema de las traducciones de que, bueno, mira, eso no es exactamente así, sino que porque nos volvemos locos. O sea, evidentemente lo que se traduce ahí no es exacto, pero sí se acerca al sentido de la frase. Es un tiempo desconocido. Es que cuando dice orígenes, está hablando de un lugar, ¿verdad? Sí. Entonces, cuando ya mete la palabra olam, entonces quiere decir, o el escritor estará pretendiendo, sí, exacto, vamos a ponerlo así, pretendiendo decir de que necesitan que aparezca este personaje de donde venga, un lugar desconocido, pero que aparezca y los ayude. Eso es lo que aparentemente... Eso es lo que pide, ¿no? Ahí en su clamor. Porque él está clamando. Ahora, ¿por qué comienza el versículo 2 con Belén Efrata? Y en la traducción sale Belén, ¿no? Que lo noté ahorita, sí. En los dos sale, porque él está haciendo un enlace o uniendo esta imagen con el rey David. Y es un grito desesperado que es lo que él está haciendo, de que aparezca en ese momento este líder que los dirija en esa batalla de ese momento que se avecina y que los haga vencer.
esto no tiene ni por cerca, para mí, en mi opinión, no tiene ni por cerca nada de profecía mesiánica. O si es mesiánico, es un Mesías de ellos. Era el punto aquí es, sí, él estaba esperando un caudillo, ¿no? Un líder, básicamente, que ayudara. La pregunta Para el es, momento, para el sí, momento. sí, para el momento. Aquí el tema es, bueno, yo lo he dicho varias veces en el canal, Miqueas es un profeta de la luz, no un profeta del programa de la oscuridad. Ahora, si ese texto es profético, ese texto profético se está refiriendo hacia la luz. Si es profético, ahora vamos a analizar si es profético. La pregunta es, ese personaje que él está clamando y que está pidiendo ahí, ese personaje en ese tiempo, en ese contexto y en esa historia apareció. No, lo destruyeron. Por eso. Entonces, eso ya te da una pista. ¿Qué quiere decir? Que ese clamor, si bien estaba en un contexto histórico y en un punto en concreto, no era para esa época. Porque él está lanzando algo hacia futuro. O sea, debe aparecer. Ahora, si hubiese aparecido, ahí yo te digo, sí, señor, esa cita está totalmente desenfocada en lo que realmente sucedió. Pero el punto es que cuando él hace el anuncio, la petición o la profecía, no se cumple en ese momento, sino que se cumple en el símbolo de Jesús cuando él nace en Belén. Ahí es donde tiene cumplimiento. Y ojo, no me estoy refiriendo a la percepción cristiana, me estoy refiriendo solo al contexto profético. Jesús no era un Mesías, no era el Mesías hebreo. Por eso no les apareció en lo que ellos creían que debía aparecer un Mesías o un caudillo que los liberara de un asedio militar, porque Jesús no representó un líder militar. De hecho, eso fue una de las cosas por las cuales ellos lo rechazaron, porque había, por ejemplo, los celotes estaban esperando un líder militar para combatir contra Roma. Ese era el Mesías que ellos estaban esperando. Y, no, y cuando Jesús llega, Jesús era totalmente diferente. Entonces, claro, ahí lo que yo noto, más allá del contexto histórico y de la traducción, es un mensaje profético encriptado, dictado por un personaje que en medio de una situación del pueblo de Israel, de un proceso de enfrentamiento, ¿no? De destrucción, él lanza una profecía que quizás en el momento que él dictó eso, que dijo eso, ni siquiera era consciente del mensaje que estaba dictando, porque muchas veces los contactados proféticos no tienen ni idea de lo que les están diciendo. Si no, veamos el caso de Enrique Castillo, que le dictaron mensaje y profecía, él decía, yo no tengo ni idea por qué me dijeron esto, no entiendo esto y no sé por qué me lo dijeron. Si vamos, por ejemplo, a Parravicini, era más de lo mismo, el tipo dibujaba y escribía lo que le dictaban, pero él no comprendía lo que estaba diciendo. ¿Eso quién lo comprende? Los intérpretes hacia el futuro. Lo mismo le pasó a Daniel en el Antiguo Testamento. Gabriel lo contacta, que no era ningún angelito, sino un mensajero de las estrellas, le dicta las profecías y Daniel no tenía ni idea. Y luego Gabriel es el que le hace entender el mensaje. Entonces, muchos de estos hombres fueron contactados con mensajes proféticos que dejaron ahí plasmados. Ellos no tenían ni idea cuándo se iba a cumplir eso, ni quién iba a hacer eso, ni nada. Eso es lo que yo entiendo de esa cita. Por eso no se cumple en ese tiempo, porque si hubiese aparecido el personaje, yo te digo, ah, bueno, no, sí, totalmente es ese contexto histórico, pero como no se cumplió, y sí se cumplió en el contexto de Jesús, entonces ahí es donde uno entiende y puede hacer enlace a esa encriptación profética encaja con el proceso de Jesús. O sea que no fue para esa época como tal. Es lo que yo entiendo, ¿no? Dentro de lo que Sí, estamos hablando. no, sí, 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 sí. El programa está caliente. Está caliente porque son opiniones encontradas y eso es lo que Eso es lo interesante. 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 Con este texto de Miqueas, ahí le dejamos al lector, al investigador, que ellos lo busquen, lo lean y que lo analicen. Sí, al final la decisión y la ampliación de la investigación lo harán los televidentes. Nosotros aquí solo estamos compartiendo Compartiendo. nuestras visiones. Exacto. En La un, visión en un ejercicio de aprendizaje, ¿no? Y un diálogo aquí, exactamente. o un pequeño debate sano, por así Es decirlo. un debate sano porque al final uno no va a perder la amistad solo No, porque no, para nada. por una cosa de esta, ¿verdad? Yo en mi conclusión con este texto, ¿verdad? De mi opinión, eh, yo pienso de que aquí más que todo
se estaba hablando de un líder militar al estilo David, ¿verdad? Ya sabemos de que David, conocemos el carácter, ya lo hemos hablado aquí en mi canal, se ha hablado en Descubriendo en tu canal, el carácter guerrerista, el carácter tirano de David, y que era un tipo que hasta mataba por placer. Veamos otro texto. Isaías Otro 7 veo que texto. tienes ahí. Sí, es un texto controversial también. Aquí este texto aparentemente también nos habla de la Virgen, el niño, pero eso es porque nos aparece un texto en Mateo, capítulo 1, versículo, bueno, no recuerdo exactamente el versículo, 23, creo. 23, ¿verdad? 1:23, sí. Ok, vamos a leer un poquito el contexto para poder entender por qué Mateo llega hasta aquí. Dice, el nacimiento de Jesucristo fue así: estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Ahora, creemos, y voy a hablar en base a mi opinión, que no tiene que ser necesariamente la verdad. Creemos o hemos creído, yo como cristiano por muchos años, yo también creí de que realmente el texto de, de Isaías estaba hablando de, como de una profecía con respecto a Jesús. Y más si lo decía Mateo. Pero nunca fui y leí el libro de Isaías en ese aspecto, nada más iba y miraba la frase que decía Isaías 7:14, que dice exactamente lo mismo que acabamos de leer. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Cuando leemos todo el contexto de este capítulo, nos damos cuenta, o como te digo, Salim, yo estoy hablando desde mi opinión, ¿verdad? Claro que tú vas a hablar desde de la parte tuya, ¿verdad? Dice, aquí está hablando de otra cosa, en mi opinión. Dice, aconteció en los días, hay que entender ciertas palabras, en los días de Acaz, hijo de Jotam, hijo de Usías, rey de Judá, que Resín, rey de Siria, y Peka, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron contra Jerusalén para combatirla, pero no la pudieron tomar. Y vino la nueva, o sea, la noticia, a la casa de David diciendo: Siria se ha confederado con Efraín, y se le estremeció el corazón y el corazón de su pueblo, como se estremecen los árboles del monte a causa del viento. Aquí hay nuevamente otro contexto de guerra, otro contexto donde el rey se aflige porque sabe de que vienen dos enemigos en su contra. Y entonces dijo Jehová a Isaías: sal ahora al encuentro de Acaz, tú y Sear-Jasub, tu hijo, al extremo del acueducto del estanque de arriba, en el camino de la heredad del lavador. Y dile, ¿a quién? A Acaz: guarda y repósate, no temas, deja el miedo, deja de chorrearte, ni se turbe tu corazón a causa de estos dos cabos de tizón que humean. Está refiriéndose a estas dos personas que vienen, o estos dos reinos, o estos dos ejércitos que vienen contra él, por el ardor de la ira de Resín y de Siria y del hijo de Remalías.
ha acordado mal, ha acordado maligno consejo contra ti el sirio con Efraín y con el hijo de Ramalías, diciendo, vamos contra Judá y aterroricémosla y repartámoslas entre nosotros y pongamos en medio de ella por rey al hijo de Tebel. O sea, había un plan que se estaban haciendo para quitar a este rey Acaz y poner a uno de ellos. Por tanto, Jehová el Señor dice así, no subsistirá ni será, porque la cabeza de Siria es Damasco y la cabeza de Damasco Resín, y dentro de 65 años Efraín será quebrantado hasta dejar de ser pueblo. Esto, si alguien conoce de historia, sabe de que sí sucedió, de que el reino del norte fue arrasado, y lo leímos en el libro anterior, en el de Miqueas, fue arrasado totalmente por los asirios. Aquí quienes vienen a atacar son los sirios y el reino del norte, pero los asirios vienen y destrozan a todos. Y dice, y la cabeza de Efraín es Samaria, y la cabeza, bueno, empieza a hablar ahí, esas cosas. Y después viene el 10, dice, habló también Jehová a Acaz diciéndole, pide para ti señal de Jehová tu Dios, demandándola ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Este personaje Jehová ya le habla directamente al rey Acaz y le dice, pídeme una señal y yo te voy a comprobar de que ellos no van a hacer nada contra ti. Entonces Acaz respondió, no pediré y no tentaré a Jehová. Estaba tan chorreado que hasta su fe se había ido al piso. Entonces dijo Isaías, oíd ahora, casa de David, ¿os es poco el ser molestos a los hombres, sino que también lo seáis a mi Dios? Por tanto, el Señor mismo os dará señal. Y ahí es donde viene el texto. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Comerá mantequilla y miel hasta que sepa desechar lo malo y escoger lo bueno. Porque antes de que el niño sepa desechar lo malo y escoger lo bueno, la tierra de los dos reyes que tú les temes será abandonada. Bueno, aquí la pregunta que te hago nuevamente es la profecía, ¿no? El anuncio que hizo Isaías en ese momento sobre el niño que iba a nacer de una virgen que se iba a llamar Emanuel, porque ese sería pues el caudillo, ¿no? Que vendría nuevamente o sería la esperanza para Israel de que no iba a ser destruido por los enemigos en ese momento. La pregunta es, ¿el niño nació en esa época o no nació? Sí, nació. ¿Dónde está el texto del personaje que se llamó Emanuel, que era hijo? No exactamente Emmanuel, pero se menciona en el capítulo 9, versículo 6, de que ya el niño nació. Por eso, pero ¿y cómo sabes que es el mismo si no se llama Porque Emanuel? hay que seguir toda la secuencia de la lectura. A ver, léenme ese pedazo, a ver si es el mismo. Cuando dice, porque un niño nos es nacido, o sea, hijo nos es dado. Y aparentemente esta virgen o esta doncella aparentemente era la esposa de Isaías. Bueno, Esa era la pero señal. ya, no, pero ya eso es especulación. O sea, No, es que cuando se sigue leyendo, eso es lo que el capítulo que leíamos ahora, ¿qué capítulo era de Isaías? el 7:14. Y este es el 9. Y este es el 9, donde ya dice de que el niño nació, que dice de que porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre. Y ahí da las palabras que está diciendo aquí, como por ejemplo cuando dice Padre Eterno, se usa otra vez la palabra Olam. Cuando dice Príncipe de Paz, aquí creo que, en mi opinión, cuando se detallan estos nombres, estos adjetivos que se le da a este niño, es porque el nacimiento de este niño fue la señal que trajo la paz, ¿verdad? Pero la claro, tranquilidad al rey. sí, pero claro, ahí, o sea, ahí el texto que estás leyendo dice, porque, a ver, déjalo leer un poco más atrás, porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del fuego. O sea, ahí está hablando a futuro. ¿De qué está hablando ahí? Nacimiento y reinado del Mesías, ¿verdad? Sí, es lo que el texto que le ponen. Ese es el título que le ponen. Ahora, ¿por qué tú enlazas el texto que está refiriéndose al Mesías con el niño de la cita anterior?
O sea, ¿cuál es el enlace? Porque aquí obviamente está describiendo, o sea, esto aquí es otro contexto de lo que se está hablando, no es el mismo contexto de guerra anterior. Entonces, No, ya es la paz. exacto, Este, exacto, exacto. pero es la paz del nacimiento y reinado de un Mesías. Entonces, aquí, ¿cuál es el punto? Primero, Jesús, estamos de acuerdo que no es el Mesías de Israel. Ujú. Eso no sucedió, Jesús no representó eso y no fue reconocido por la mayoría de los judíos. Ahora, si ese niño hubiese nacido y representaba el reinado del Mesías, los judíos no estuvieran esperando todavía a su Mesías. O sea, esa cita que tú estás leyendo de Isaías 9 está hablando a futuro. Entonces, aunque dice un niño nos es nacido, sigue hablando a futuro. Y el principado sobre su hombro y se llamará su nombre admirable, consejero Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz, lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. O sea, está hablando como si hubiese llegado. Si es cierto lo que tú dices, ya el Mesías hebreo hubiese llegado en esa Ajá. época. Y no se levantó en la historia de Israel un personaje que haya cumplido eso que está describiendo aquí. Entonces, qué es lo que yo entiendo de esto? Ujú. Las dos citas, tanto esta del capítulo 9 como la otra del capítulo 7, porque Isaías es un profeta de la luz, es un profeta de la luz, es uno de los personajes que fue contactado por los mensajeros que lo visitaron, le entregaron información, le entregaron profecías, al igual que Daniel, Ezequiel y Jeremías. Entonces, en estas dos citas, Isaías está hablando de el Cristo, no está hablando del Mesías hebreo, más allá que ahí se ponga el título de Mesías. Exacto. Isaías no profetizó al Mesías hebreo, aunque ellos utilizan citas de Isaías para decir que está hablando del Mesías de ellos. Eso se sabe. Entonces, aquí está hablando del Cristo hacia futuro. Entonces, ¿por qué la de Emanuel? Yo te preguntaba, ¿ese niño Emanuel nació en ese contexto? Tú dices, sí, pero no estás 100% convencido porque aquí no está describiendo que se llamó Emanuel, ni está seguro de que sea el mismo niño que nació de una virgen o de una doncella, como se dice en otras traducciones. Es decir, aunque los textos desde mi punto de vista están hablando del mismo ser, no son los mismos símbolos en el sentido de que en el otro está hablando del nacimiento y en este está hablando de las características que tendría una vez nacería hacia futuro. Entonces, lo de Manuel, yo te lo preguntaba porque no hubo ningún niño que se llamara Emanuel que naciera en Israel que cumpliera esas características. Exacto. Ni siquiera Jesús se llama Ni Emanuel, siquiera ¿verdad? Jesús se llama Emanuel. Exacto. Entonces, ¿cómo entendemos que Jesús sí es el Emanuel que menciona la profecía? Primero, entendiendo que Jesús no es un Mesías, sino que Jesús es el Cristo. El Cristo. ¿Y qué es el Cristo? Bueno, ahí habría que irse al libro secreto de Juan, que no es un texto bíblico, que nos enseña que el Cristo es las leyes condensadas del Padre y del Espíritu de la creación, precisamente para condensar esas leyes y que se pueda gestar la creación. Es decir, la creación se expande a través del Cristo. El Cristo es la ley universal. Nosotros existimos porque existe la ley del Cristo, que no es un señor, no es alguien, sino son unas leyes creadoras. Entonces, ¿qué significa eso? Que esas leyes están conectadas a la fuente. ¿Qué traduce Manuel? Dios con nosotros. El Cristo encarnado es la ley de la creación en el planeta Tierra, que representó Jesús. Entonces, el término Emanuel se relaciona, o ellos lo relacionan con Jesús porque Jesús era el Hijo de Dios. Ahora, ¿qué dice el libro secreto de Juan del Cristo? Que es el vástago, el Hijo del Padre, el vástago. O sea, estoy haciendo la relación para que se entienda por qué el símbolo de Emanuel encaja. Ahora, además de esto, hay que irnos a la profecía de los 9 tiempos, que esa profecía vuelve y menciona el símbolo de Emanuel cuando dice que aparecerá hacia el futuro el falso Emanuel. Emanuel. ¿Y qué es el falso Emanuel? Es el anticristo. Si Emanuel es el Cristo, Dios con nosotros, el falso Emanuel es el anticristo. Por lo tanto, la profecía de los 9 tiempos nos está haciendo una referencia a lo que había dicho Isaías, como también el Evangelio hace la referencia a lo que había dicho Isaías. O sea, el símbolo Emanuel es el símbolo del Cristo y el falso Emanuel es el anticristo. Entonces ahí es donde se enlaza, conociendo obviamente no solamente el texto de Isaías,
los evangelios, el libro secreto de Juan, la profecía de los 9 tiempos. Y si no estoy mal, no, tendría que corroborar eso. Hay alguna otra profecía que también habla de Emanuel, pero no lo tengo muy claro, tendría que buscarla. Pero lo que sí es seguro es que la profecía de los 9 tiempos lo menciona. Entonces, yo lo que entiendo, al igual que en la cita anterior, cuando se habla del contexto de guerra, es que los profetas lanzaban mensajes de esperanza. Es como ahora, por ejemplo, un momento de crisis mundial, y llega un hombre de estos con un propósito, con un mensaje, con un contacto, con una información que le fue entregada, y él lanza el mensaje para darle esperanza en ese contexto a la nación hebrea de que iban a salir de esa situación porque se levantaría un caudillo. Pero claro, como la profecía es dimensional, no se cumple en el momento que él lanza la profecía, sino se cumple en el momento en que la señal se da. ¿Y cuándo se dio la señal? En el tiempo del nacimiento de Jesús. Y se confirma que Jesús no era el Mesías que ellos esperaban porque no cumplió las características militares que ellos esperaban que Jesús cumpliera. Entonces, desde mi punto de vista, que ya aquí obviamente estoy compartiendo mi visión, sí se está refiriendo al Cristo, pero esas citas no significan que Jesús haya sido el Mesías. Son dos cosas diferentes. Una cosa es el Cristo y otra cosa es el Mesías. El Cristo es la ley original encarnada en la tierra y el Mesías es el líder bélico, militar, el rey, el príncipe del mundo que los hebreos están esperando. Entonces, ahí sí estamos totalmente de acuerdo. Jesús jamás iba a poder cumplir con eso y por eso fue que al final, yo creo que al final el pueblo que lo condenó junto con los líderes judíos y los militares romanos, lo hicieron por decepción. claro. Porque se sintieron decepcionados de que él no hiciera las cosas que ellos esperaban. Pero, bueno, como te digo, este tema se pone caliente por Tema lo interesante, mismo, sí. y también porque tenemos diferentes posturas con respecto al tema, y eso lo hace interesante. A pesar de que compartimos la mayoría de todas las cosas que platicamos, ¿verdad? Sí, porque es que en el fondo de esta temática, o sea, en el fondo, digamos que estamos de acuerdo en el trasfondo. ¿Cuál es el trasfondo? El trasfondo es entender que Jesús no era el Mesías. Exacto. Y aquí lo que estamos debatiendo, por así decirlo, es las interpretaciones de las citas que supuestamente lo anunciarían antes de su llegada. Entonces, desde el punto de vista del cristianismo, estas citas anunciaban la llegada del Mesías en su primera venida. Y si bien, de Mesías, por eso, ellos lo interpretan como el Mesías. Y si bien, desde mi punto de vista, sí estaban anunciando a nivel profético la llegada de Jesús, no se estaban refiriendo a él como un Mesías, porque él no vino a cumplir esa labor. Jesús representó otra cosa, que tú lo decías ahorita, lo mencionabas, ¿no? Una de las labores principales del Cristo fue mostrarle a la humanidad la imagen del hombre perfecto, para que nosotros aprendiéramos de eso y corregir. Él era como una especie de espejo. Exacto. Para que nosotros nos miráramos ahí. Exactamente. Eso fue en parte, ¿no? Además del tema de la resurrección, de herramientas espirituales. Pero una de sus labores principales fue mostrarle al ser humano terrestre la imagen del Hijo del Hombre. O sea, el Hijo del Hombre es el resultado de la transformación del ser humano. Pasar del hombre viejo al hombre nuevo. Si usted quiere entender cómo piensa, cómo se comporta, cómo se ve, incluso un ser humano original, un ser humano conectado a la fuente, un ser humano sin la mancha del error, ese era Jesús. Entonces Jesús nos mostró, miren, ustedes tienen que ser como yo. No seguirlo religiosamente ni rezarle, sino aprender de él y aplicar lo que él enseñó. Esa fue principalmente su labor. Y en eso obviamente estamos de acuerdo que es lo más importante al final. Así es, claro. El tema del debate ahorita es nada más que para poner a pensar y a que la gente se ponga a buscar también. Claro, ¿no? Y creo que los apóstoles también decían que había que ser imitadores del Cristo. O Así Pablo mismo. en alguna vez también decía, sufro dolores de parto hasta que vosotros gestéis al Cristo desde adentro. O sea, algo así decía la cita. Entonces, ese es el punto.
El Cristo representó eso, no un caudillo, un líder o un Mesías, que eso es lo que siguen esperando, ¿no? De que Jesús venga por segunda vez a cumplir esa misión y Jesús no va a volver. La gente a veces se enoja cuando yo digo esto. No, pero porque claro, nosotros estamos, digámoslo así, estamos apegados, estamos enamorados de la figura amorosa de nuestro Señor Jesucristo para que vuelva, nos dé besitos y nos abrace. No va a suceder. La segunda venida es otra cosa. No va a venir no va a venir un hombre que, miren, yo soy Jesús, hermanos, los voy a sanar. No. El hombre que va a venir, ese es el anticristo. Exactamente. Y mira, y yo sé que ahora con eso que tú acabas de decir, Jesús no va a volver, has puesto a llorar a muchos. Sí, sí, sí. Definitivamente, definitivamente. No, oye, a mí me encantaría que Jesús volviera, ¿no? Te lo digo ya aquí fuera de, fuera de la realidad. A mí me encantaría, oye, que Jesús vuelva otra vez y viniera hermanos y nos enseñara. Qué bonito sería, ¿no? Pero no es así, no funciona así. ¿Por qué? Porque si eso fuese así, entonces ahí sí Jesús estaría creando aquí en la tierra una religión, donde Él es el líder, Él es el maestro ascendido y nosotros tenemos que esperar que Él venga para seguirlo. No funciona así. Creo que sería bueno ampliar esa parte para dejar claro a la gente por qué nosotros aseguramos de que Jesús no va a venir de esa manera. Esto se encuentra en Mateo 24, porque Él dice de que no será así. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerra. Ah, bueno, eso primero lo menciona, pero también más abajo dice... Más abajo lo dice también. A ver, desde ahí encuentro esa parte, cuando dice que... Aquí está, en el 23. 23. Entonces, si algunos dijere, mirad que aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no le creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuese posible, aún a los escogidos. Ahí está el punto. Exacto, ahí está. Ahí está, más claro ni el agua. ¿Qué significa? De que Él no va a venir como todo el mundo lo espera. No, y también en Apocalipsis dice que la segunda venida será sin relación con el pecado. La segunda venida es con nombre nuevo. Nombre Exacto. Nuevo. Ya no será Jesús, bueno, o Yeshua, o Yeshua, que sí. Realmente, miren, bueno, yo lo explicaba yo sé que no estamos saliendo un momentico del tema. Pero no, esto hace parte del tema, de la figura mesiánica de Jesús, ¿no? Exacto, pero Jesús, lógicamente, ya nosotros lo sabemos, que es el nombre latinizado que le puso Roma, sí, para que nosotros en el español, en nuestro idioma, lo conociéramos, pero es nada más que la traducción de Yeshua. Sí, algo así. Sí. ¿Qué significa Josué? Josué era el nombre más común que existía en esa época, como hoy lo es Juan, Pedro, ¿me entiendes? José. Así como lo es para nosotros de común esos nombres, también lo era en esa época Josué, que significa, es cierto, significa quien como Yahvé o algo así. Sí, es parecido a lo que traduce Emanuel. Exactamente. Que ahí es donde está también el enlace, que esa parte se me pasaba de decirla, que también tiene relación el nombre original que supuestamente tenía Jesús, Yeshua, con Dios con nosotros. Entonces, tendría Exacto. Entonces, ya nosotros sabemos de que eso es, pero dice que viene con nombre nuevo. Claro. ¿Cuál es? Yo no me atrevería a decirlo porque yo no soy adivino ni sé tampoco cuál es, ¿verdad? Pero dice que es un nombre nuevo. Así que no esperemos a que venga Jesús de la misma manera. Yo estoy poniendo la parte histórica, ¿verdad? El contexto histórico, lingüístico y cultural. Salín está hablando desde la parte profética. En Isaías se menciona a un siervo sufriente, y la religión, la teología le ha adjudicado el nombre de este siervo o se le ha adjudicado de que es Jesús de quien se está hablando, el siervo sufriente, que si leemos Isaías capítulo 53, dice
¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura, le veremos más sin atractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus transquiladores, enmudeció y no abrió su boca, por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos en sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Y si seguimos leyendo, nos da como una referencia que podría aparentar ser el hablar de Jesús. Dime, ¿qué piensas tú con respecto a esto? Bueno, esa descripción en lo que hasta ahora has leído sí que parece encajar con lo que vivió Jesús. Evidentemente, habría que ver el resto de la cita, el contexto, para poder dilucidar si Isaías se estaba refiriendo a otra cosa o si realmente es una visión profética de lo que sufriría ese personaje que Ujú. en capítulos anteriores había mencionado como el Emanuel, el que nacería de una virgen, o el admirable, ¿no? Llamaría su nombre admirable, Ujú. hijo del Padre Eterno, bueno, la figura mesiánica, ¿no? Que, o por lo menos que así se percibió desde el cristianismo. En este sentido, parecería describir lo que vivió Jesús. Hay un contexto también histórico dentro de toda esta trama. Isaías, que escribe este fragmento desde el capítulo 40 hasta el 55, lo divide en 4 cantos, que les llama el canto del siervo, así es como se le conoce, siendo este el cuarto canto, el Isaías 50, que comienza a partir del 52, versículo 13, a partir de ahí es que comienza el cuarto canto. Pero tendríamos que leer desde el principio para poder entender a quién se está refiriendo como el siervo sufriente. Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces que su tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Y ahí continúa, voz que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezar calzada en la soledad de nuestro Dios, que ha sido un tema también que le ha adjudicado Juan el Bautista, pero vamos a entender este texto, lo primerito, el 1 y el 2. ¿A quién se está refiriendo? Se está señalando primeramente al pueblo de Israel, al pueblo del Dios de Israel, ¿verdad? Hasta ahí Pero ¿por qué enlazas? O sea, eso lo estás enlazando con lo de capítulo 53 del siervo sufriente. el siervo sufriente. Aquí dice, yo el que despierta la palabra de su siervo y cumple el consejo de sus mensajeros que dice a Jerusalén. Espérate, no está aquí, espérame, porque aquí habla de otro personaje, que bueno, ya vamos a hablar de paso de él, que es, recordemos el contexto es de este libro, esta escena, es que el pueblo de Israel está saliendo del exilio de Babilonia y ellos ven como su libertador al rey Ciro, y el rey y Jehová le da la potestad al rey Ciro, potestad al rey Ciro
de que Él sea quien se convierta en este libertador y Él lleve a Israel a la reconstrucción. Primero los libere, los deje irse a su nación y que ahí reconstruyan. Dentro del pueblo había algunos líderes que estaban en contraposición porque no creían de que el pueblo de Israel, después de haber sido destrozado, o sea, la nación, después de haber sido destrozada, se pudiera levantar. Por eso es que en el texto de Isaías dice, lo miraron, lo despreciaron, ¿verdad? Lo vieron como abatido, que ya no iba a levantarse, más o menos de eso que está tratando, que dice de Ciro y menciona el nombre de Ciro. Es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. ¿Qué sucede? Israel sale del exilio de Babilonia. Lo hacen regresar, se le permite regresar, pero es Ciro quien dirige toda esta reconstrucción. Ahora, el pueblo aquí, toda la escena se trata de el sufrimiento del pueblo de Israel y su redención. De eso es de lo que trata. Pero Ciro no es el que reconstruye Jerusalén, es el que les permite. Les permite, exactamente. Sí. Les permite. Déjame buscar el texto donde aparece, que ahora... Pero todavía no entiendo, o sea, no he entendido la relación que... El siervo sufriente con sí, Israel. Sí, espérate, no. es que tengo que buscar el texto. Está en el 41:8. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. Tú, Jacob, a quien yo escogí, descendencia de Abraham, mi amigo, porque te tomé de los confines de la tierra y de las tierras lejanas te llamé y te dije, mi siervo eres tú. Te escogí y no te deseché. Desde ahí en adelante, vamos a encontrar de que cada vez que se menciona siervo, el autor del libro personifica al pueblo de Israel con un personaje. Es una personificación o una alegoría. De ahí en adelante, todo el tiempo que se menciona al siervo, siempre es Jacob, o sea, Israel. No sé, a mí la verdad no me encaja todavía esa... porque lo noto muy, o sea, demasiado forzado. Intentar coger distintos capítulos que ni siquiera van en orden. No, yo te estoy mencionando algunos, pero si tú quieres entenderlo, tienes que, no, sí, digo, hay que leerlo pero, desde el 40 hasta el 55 para comprender de que el siervo sufriente no es más que una alegoría a Israel. No, sí, evidentemente podría ser una alegoría, pero claro, cuando tú lees lo del siervo sufriente, si quieres ponlo nuevamente y tú vas a ver que encaja con lo que vivió Jesús. O sea, porque de hecho dice que el siervo, o sea, si el siervo es Israel, ¿por qué dice que el siervo padecería de Israel? No sé sí, claro, ahí dice, mira, espérate un momento, no sé en qué parte está. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él. Ni hermosura le veremos más, ni atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus transquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los
de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Por la rebelión de mi pueblo, ese es Israel. Y se dispuso con los impíos su sepultura, más que con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Entonces, esa descripción encaja perfecto con Jesús. ¿Por qué? Por varias cosas. Mira que aquí hay varios símbolos. Aquí hay varios símbolos que encajan con la figura de Jesús. Uno es el tema del cordero, que ahí lo menciona. Como cordero fue llevado al matadero. El tema de las llagas, de los pecados que llevó sobre sus hombros. También lo que te decía ahorita, que fue abatido por la rebelión de mi pueblo. O sea, no puede hablar de Israel si es Israel el que lo hirió. O sea, ¿cómo se va a herir a sí mismo? En esa parte, no es lo que se entiende. Y además de eso, dice que a pesar de todo lo que le hicieron, no abrió su boca para defenderse ni para insultar. Desde mi punto de vista está claro que está hablando de alguien, no está hablando de un pueblo como tal, está hablando de una persona. Y además de eso, dice más arriba, no sé si puedes subir un poquito la cita. Espérame, déjame Exactamente. compartirlo yo aquí también porque ya... Experimentado en quebranto y como que escondimos de él el rostro. Entonces cuando dice escondimos de él, o sea, yo lo que veo que Isaías está diciendo, él está hablando en nombre del pueblo de Israel, porque habla en plural, escondimos de él el rostro. Y además, bueno, todo lo que te decía ahorita fue abatido, herido, bueno, todo ese tema. Aquí, desde mi punto de vista, evidentemente está hablando de un hombre y eso encaja con la figura de Jesús. Encaja perfectamente con lo que él vivió. Ahora, lo que yo no tendría muy claro es si esto como tal es una profecía, porque no pareciera, no pareciera estar hablando a futuro. Es decir, no es el típico mensaje profético con el símbolo y todo esto. Eso sí, podría estar en duda, pero lo que sí es cierto es que si bien él parece estar hablando en pasado, porque dice fue herido, y claro, en la época de Isaías no había llegado Jesús. Entonces parecería estar hablando en pasado, eso es evidente, pero sí que encaja bastante con lo que vivió Jesús. Ahora, entrar aquí en el debate de que si es profesión, ya eso es complicado. Esto no es como las citas que analizamos antes, o las otras citas que analizamos que sí eran profecía, o sea, había un mensaje encriptado a nivel profético. En este caso, desde mi punto de vista, está más abierto a la interpretación. Está más abierto a la interpretación. O sea, para mí decir 100% de que, bueno, aquí se está refiriendo sí o sí a Jesús, desde mi punto de vista encaja. Ahora, si alguien lo quiere interpretar como que se está refiriendo a la nación de Israel y lo sufrida que ha sido, pues podría encajar también, aunque desde mi punto de vista se acerca más a los símbolos de Jesús, no por lo del cordero, porque creo que se está refiriendo más a alguien como tal que a una nación. Pero bueno, ahí sí ya es un poco más abierto esta cita. Exacto. Y eso es a lo que queremos llevar a los televidentes, a que lean definitivamente, porque nosotros aquí por cuestiones de tiempo, la intención es de que lean, por eso yo les digo, y te digo a ti desde el principio, que hay que leer desde el principio, todo el texto desde el capítulo 40 hasta el 55. De esa manera, porque ahorita estamos agarrando los textos salteados y claro, lógicamente, no se encuentran bien los enlaces, pero la invitación es lo que siempre les he dicho, hay que leer. Hay que leer, no se queden con lo que nosotros, con lo que yo estoy diciendo aquí, con mi opinión, no se queden tampoco con la opinión de Salim, tienen que ustedes crear su propia opinión, ¿verdad? Su propio criterio. Y eso es lo que estamos tratando de hacer con esto, con esta dinámica que estamos haciendo.